comienzo con la presentación hoy, como digo, doble satisfacción. En mi condición de secretario de coordinación del Club Liber Cogitatio tengo el placer y el honor de presentar a nuestro conferenciante, el doctor Andrés Castio Ipirri. Andrés Castio es doctor, es psicólogo social y clínico, ejerció durante 45 años como graduado en la Universidad John F. Kennedy desde 1975, estudió medicina en Buenos Aires, se graduó como asistente técnico clínico en 1963. El doctor Castio es conferenciante y articulista, es profesor retirado de la Universidad de Barcelona, ha sido experto internacional en psicología social y catedrático de la Escuela de Especialización de la OEA en Panamá. Ha sido además director de proyectos de UNICEF en Panamá en 1976 y del Fondo Social Europeo en 1990. Es profesor invitado de diferentes universidades y escuelas de negocios e instituciones de altos estudios de España y de América Latina. Y además es copresidente de nuestro club de opinión Liber Cogitatio y codirector de la revista Sum Cuique Ius del Supremo Consejo Masónico de España. Hoy nos va a ofrecer una conferencia sobre el tema la salud mental, una cuestión biopsicosocial. Les voy a pedir que silencien sus micros para facilitar la evolución de la conferencia y que realicen todas las consultas y preguntas que deseen a través del chat, porque después de la exposición tendremos la oportunidad de trasladar al doctor Castio aquellas preguntas que hayan realizado ustedes para que pueda respondernos a todas las que sea posible. Bien, muchas gracias, espero que disfruten, estoy seguro de ello, de la conferencia. Doctor Andrés Castio, bienvenido, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juanjo Torres, por sus palabras y por la amable presentación. En primer lugar, también agradecer, como siempre, la colaboración y el soporte del Ayuntamiento de Castel, Platja d'Aro y S'Agaró y de nuestro patrocinador en esta ocasión, Cardedeu Legal Advocats. Bueno, el tema de hoy trata sobre la salud mental. La salud mental no siempre obedece a un equilibrio o a un desequilibrio en un trastorno exclusivamente psíquico. Es necesario tener en cuenta la etimología biosomática y la base bioquímica del organismo, y en especial del sistema nervioso central. Pero sobre todo hay que analizar los entornos donde se ha desarrollado el individuo y la influencia social que éste ha recibido. En definitiva, la salud mental responde a un todo biopsicosocial. Últimamente es frecuente que escuchemos referencias a la neurociencia. Y la neurociencia hace referencia a un estudio científico del sistema nervioso, abarcando el cerebro y el sistema nervioso periférico, con el objetivo de entender cómo funciona en general la estructura psiconeurológica, la cognición, las emociones y el comportamiento. Es una disciplina científica que trata de profundizar en la estructura, en la función y en el desarrollo filogenético, bioquímico, farmacológico, patológico de la cognición, de la conducta y, en definitiva, de la personalidad. Pero este enfoque biopsicosocial no es nuevo. Ya en los años 70 del siglo pasado, la Escuela de Biopsicosíntesis del Instituto San Gero Antonio de Milano trabajaba con mucha profundidad este enfoque y era lógicamente una innovación que vino contra fuertes resistencias de
muchas veces desde las mismas áreas de la medicina y en otras desde las mismas áreas, desde algunas corrientes, perdón, de la psicología. Pero hoy en día la salud mental no es un privilegio, es un derecho. Y este pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental para recordar los devastadores olvidos globales que existen en este tema. Es muy grave, luego veremos algunas cifras para entender la importancia que tiene la salud mental a nivel global y el descuido que la mayor parte de los estados tienen hacia este derecho de la salud. La Organización Mundial de la Salud, permitidme primero que empiece, define salud como el máximo estado de bienestar psicosomático y social. Salud no es estar sano, y menos aún solamente de manera física. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, las tensiones de su entorno, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a la comunidad y a lo que se podría agregar, en mi opinión, el desarrollo de una vida en armonía, un equilibrio emotivo, relacional y racional. Por consiguiente, la salud mental abarca prácticamente el todo de lo que somos y nos diferencia como seres inteligentes de las demás especies. Deborah Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, declaró que en la actualidad casi 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales. Lógicamente, la mayoría en países de ingreso bajo y mediano. 3 de cada 4 personas no tienen acceso a los servicios necesarios en salud mental en el mundo. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, del conocimiento, de la regulación de las emociones y del comportamiento del individuo. Así definido, parece una cosa muy sencilla, pero veremos en un momento cómo es de amplio este concepto. Por lo general, el concepto de salud mental, cuando hablamos de ello, va asociado a ansiedad y a angustia y a la depresión, que por lo general se deben a factores emocionales, relacionales, pero también con algún origen de una concepción racional de la vida. Y cuando las expectativas de cada individuo no coinciden con la realidad sociológica, cuando estos dos aspectos chocan, se desencadena un proceso de frustración o un proceso de trauma, que da origen, lógicamente, a un síndrome de ansiedad-depresión, a crisis de angustia y a una serie de trastornos que provocan una discapacidad funcional en cada persona y que puede tener un origen netamente psicológico, como trastornos cognitivos, trastornos mnémicos, es decir, de la memoria, trastornos atencionales, y en otros casos con una combinación con un origen más biológico, como los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia, incluso la obesidad mórbida de factores psicógenos. Pero hay muchos y diferentes trastornos a los que nos podemos referir. Hay que contemplar también, haciendo un especial hincapié, en las discapacidades psicosociales
que se aprecian en los ámbitos laborales y o en la participación en el seno de organizaciones o instituciones en las que los individuos nos involucramos y participamos activamente. Es decir, estamos relacionados, ya sea a efectos laborales en una organización o empresa, pero nos relacionamos en otras instituciones o en otras organizaciones por distintas razones y nos vemos sometidos a la influencia del entorno social o de las conductas y los comportamientos de las personas que nos rodean. La salud mental, por consiguiente, es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia, y con resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Incluye todo lo que es nuestro bienestar emocional, psicológico y social, pero lógicamente esa influencia abarca toda la capacidad racional del individuo debido a la influencia que ésta tiene sobre el aspecto cognitivo de la personalidad. Afecta sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, pero sobre todo sobre lo que actuamos. Nuestras actitudes forman parte de nuestra conducta. La actitud se refiere al acto, a la actuación que permanentemente llevamos a cabo en la manifestación de nuestra personalidad. Es la exteriorización de nuestra personalidad. Por consiguiente, esas actitudes influyen sobre las personas que nos relacionamos y esas mismas personas influyen sobre nosotros. A lo largo de la vida, los factores psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias, no hablo solamente de droga, podemos hablar del consumo social del alcohol, el tabaco o incluso de otros consumos más sociales, como pueden ser el café, el té, el mate en el cono suramericano, el abuso de algún tipo de alimentos en concreto. Y eso hace de que algunas personas sean más vulnerables a unas afecciones que a otras, y muchas de las afecciones o de los trastornos están referidos a un trastorno de personalidad base, que son los que dan lugar al perfil de conducta y al perfil caracterológico que tenemos las personas. Cuando nos referimos a un trastorno de personalidad base, nos referimos a un trastorno que se ha ido generando en el desarrollo evolutivo de la personalidad desde la infancia. Pero, como acabo de expresar, hay que considerar el hábitat donde se desarrolla esa persona. El hábitat donde se ha desarrollado como niño, cuando se ha desarrollado como adolescente y luego como adulto. La exposición a las diferentes circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, como la pobreza, la violencia, la desigualdad o la degradación del medio ambiente, aumentan el riesgo de sufrir afecciones de salud mental. Pero cualquier cosa, por pequeña que sea, que se produce en nuestro entorno, está afectando y caracteriza nuestra personalidad. Los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida, pero lo que ocurre en los periodos más sensibles al desarrollo son especialmente perjudiciales, como he dicho antes, en la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, se sabe que una crianza severa, el castigo físico perjudican a la salud infantil, el acoso escolar, el
el bullying, es un factor de riesgo tremendamente importante que conduce a la deformación de la personalidad, pero conduce a generar trastornos muy severos que en algunos casos, como hemos visto lamentablemente últimamente en España, pueden llegar a conducir al suicidio. La OMS hace hincapié en la protección y en la promoción de los derechos humanos, el empoderamiento de las personas que experimentan afecciones de salud mental, entendiendo, por consiguiente, que es un derecho inalienable de la humanidad. Y la elaboración, por consiguiente, de un enfoque multisectorial y multifactorial en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la cultura, la sanidad, son absolutamente importantes para prevenir y para atender a cualquier tipo de desviación en materia de salud mental. Habría que hacer referencia también a que la Oficina Sanitaria Panamericana pone de manifiesto que los problemas de salud mental tienen un impacto directo en los lugares de trabajo y de desarrollo. Y esto conduce a un prejuicio que afecta no solamente al individuo, afecta a la organización, afecta a la empresa, porque aumenta el absentismo laboral, reduce la productividad, aumenta los costos de atención médica y, sin embargo, el estigma y la falta de concienciación sobre salud mental persisten como barrera para abordar la salud mental en el lugar de trabajo como uno de los elementos más importantes a considerar en el desarrollo laboral. En este momento el 60% de la población mundial necesita medidas urgentes para garantizar que en el trabajo se eviten los riesgos en salud mental y se proteja y se apoye este factor dentro de los ámbitos laborales. El 90% de la población mundial se socializa o nos socializamos en instituciones, en organizaciones o colectivos grupales que tienen una incidencia trascendental en la gestación de los trastornos de los que hacemos referencia. Es decir, si nosotros nos desarrollamos y estamos permanentemente unidos a instituciones, la escuela, la universidad, las organizaciones de ONG en las que participamos, las organizaciones sociales, clubes como en el que estamos participando ahora, estamos permanentemente sometidos a la influencia de las actitudes del resto de las personas que se reúnen con nosotros o participan de nuestro trabajo. Según los datos principales de la Mental Health Atlas del año 2024, todo este tipo de trastornos no reciben un tratamiento suficiente ni los servicios sanitarios que hacen falta. Y estos servicios sanitarios carecen de recursos para afrontar la problemática mental. Dentro de estos datos destacan que el 71% de las personas que tienen psicosis, y destaquemos, la psicosis es una enfermedad, no es un simple trastorno mental, no, la psicosis es una enfermedad en donde existe una desviación de la racionalidad que involucra en algunos casos enfermedades como las distintas demencias, la esquizofrenia, etcétera, es en donde aparecen alucinaciones, etcétera, etcétera. 75% de esas personas que tienen psicosis no reciben atención de salud mental. El 1,4% o menos de los presupuestos de la salud en los países de ingresos medianos y bajos es lo que se dedica a salud mental. En los países
que estamos considerados países del primer mundo, países en desarrollo, eso alcanza aproximadamente a un 4%. Una de cada 7 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental. Una de cada 7 personas. Además de los 1.000 millones de afectados que acabo de hacer referencia hace un momento, hay que tener en cuenta que hay una prevalencia del 14% en las mujeres y del 13% en los hombres. Es decir, hay una mayor riesgo en la mujer que en el hombre. Y esto probablemente lo podemos achacar, lo podemos atribuir a la situación de marginación en ocasiones que tiene la mujer en la sociedad y al excesivo machismo que la sociedad alberga no solo la nuestra, sino en la mayoría de las sociedades globales. En España, el 6,7% de la población está afectada de ansiedad. Exactamente la misma cifra de depresión sufre depresión. Es decir, 6,7% sufren ansiedad, 6,7% sufren depresión. En ambas es el doble en mujeres que en hombres. Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave. Bien, podemos destacar, por ejemplo, que en América Latina se estima que una de cada 4 personas experimenta un trastorno de salud mental a lo largo de su vida y la depresión es una de las principales causas de discapacidad, según el Atlas de Salud Mental de la Oficina Sanitaria Panamericana del año 2020. Las tasas de ansiedad y depresión superan los promedios mundiales en América Latina. Y a pesar de la creciente necesidad, solo del 20%, 1 de cada 5 personas afectadas en América recibe tratamiento, muy por debajo del promedio global, que es 1 de cada 3 personas. Según los datos aportados por el informe anual del Sistema de Salud en España del año 2023, el 34% de la población española tiene algún problema de salud mental. Sin embargo, solo un 30% de este conglomerado solicita ayuda o está recibiendo tratamiento. Lógicamente, el riesgo va aumentando en la medida en que la población va envejeciendo. El 50% de las personas de más de 50 años sufren un trastorno de salud mental y el 50% de las personas de más de 85 años sufre un problema de salud mental grave. Bien, dicho esto en cuanto a cifra, para que nos hagamos una idea de lo que es la gravedad de salud mental, hagamos reflexión ahora sobre cuáles son los trastornos más habituales que observamos. Como he dicho hace un momento, la ansiedad, la depresión, los trastornos del estado de ánimo, como podría ser el trastorno bipolar, pero hay un síndrome que es ansiedad-depresión, depresión-ansiedad, que lo conocemos por síndrome de Hamilton. Es uno de los conjuntos de signos, síntomas y datos, que es como definimos a un síndrome, el de mayor influencia y prevalencia en la sociedad actual. Pero antes de continuar, hay que aclarar, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de lo que es el síndrome de depresión menor, diferenciándolo de lo que es el síndrome de depresión mayor o depresión
involutiva o depresión endógena. El síndrome de depresión menor aparece en cualquier momento en la vida y por un trastorno emocional, por un trastorno social, por un trastorno laboral, la persona siente una tristeza vital, siente una frustración profunda, no tiene ganas de levantarse de la cama, encuentra todo gris, no encuentra una salida a su vida y encuentra que una pesadumbre muy grande, y es una persona muy negativista. Pero eso no tiene nada que ver con el trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor es un trastorno que tiene una base biológica, una base en el 80% genética y que debe ser abordada con psicofarmacología, que debe ser abordada con máximo cuidado, porque está muy relacionada con la suicidiología. Cuando un paciente con un trastorno de depresión endógena dice que se va a suicidar, hay que tomárselo muy en serio. En cambio, con un paciente que tiene un trastorno de depresión menor, necesita de ayuda y de tratamiento, pero no llegará a la gravedad de la profundidad del trastorno de depresión mayor. Los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresivo suelen, digamos, compartir un síntoma muy importante que es el trastorno de angustia. El paciente suele tener taquicardia con frecuencia, en ocasiones dificultad respiratoria, siente como una opresión en el pecho, una opresión precordial que le impide desarrollarse, que le impide respirar, que le impide incluso hablar. Suele sentirse, el paciente te dice que tiene como un nudo en el estómago, tiene sudoración en las manos, sufre cefalea, dolor de cabeza, sufre a veces dolores de cabeza muy intensos que hacen que el paciente tenga en ocasiones hasta temblores, pequeñas convulsiones del dolor de cabeza, de la cefalea que se produce en aquel momento. Bien, estos síntomas que acabo de decir, eso es angustia. ¿Qué diferenciaremos de la ansiedad? Porque no siempre la encontraremos somatizada de la manera que la acabo de decir. Se presenta de una manera mucho más lábil, mucho más... Pero la ansiedad la podemos definir como aquel fenómeno que tiene la persona y que presenta que el individuo tiene una expectativa, está muy ilusionado o tiene su objetivo de desarrollo de vida y aspira a conseguir el mañana, pero de tal manera, con una desesperación, que hoy se queda con las ganas y mañana con pasado. Esto lo hace sufrir, esto lo hace que el individuo esté con un nerviosismo exacerbado, sin llegar a las crisis de angustia, a las crisis de pánico, al panic attack. Pero evidentemente los síndromes de ansiedad o el trastorno de ansiedad están relacionados con el trastorno del sueño en su mayoría, más en las mujeres que en los hombres, y hay un conjunto muy importante de sintomatología en cuanto a que el paciente suele tener somnolencias diurnas, estados de agotamiento. Es cuando el individuo se enfrenta a la lucha por la vida o intenta simular la lucha por la vida y de pronto se relaja del todo y esa relajación hace que el individuo se caiga, tenga un aplastamiento y puede tener somnolencias peligrosas en cualquier momento del desarrollo de su actividad. Perdón. Hay que considerar que en los espacios compartidos, grupos, colectividades, instituciones, etcétera, todo este tipo de trastorno de ansiedad
son compartidos y transmitidos a las personas que se relacionan con nosotros. No es un contagio, pero sí que influye para el desarrollo de cómo la persona se va a sentir. Nosotros nos sentimos mejor con unas personas que con otras. Nos sentimos más a gusto con unas personas que con otras. En algunas personas, cuando nos relacionamos y tenemos referencia de ella por lo que nos han dicho, no por lo que hemos experimentado o por lo que ella nos dice. Pero no somos conscientes de que ni lo que ella nos dice o lo que nos han dicho de ella es suficiente como para tener claro quién es ese individuo y cuál es su comportamiento y de qué manera está influyendo en mí. Yo tengo una concepción de lo que soy yo, pero los que me rodean, tanto sea en mi familia o en la sociedad o en las instituciones en las que participo, tienen otra opinión de mí, que también es válida. Ellos ven en mí cosas que a lo mejor yo no veo. Pero además de lo que ellos ven y de lo que yo veo, hay una parte que está en la estructura no consciente de la personalidad, en la estructura escondida o en el inconsciente, que no la ven los demás y tampoco lo veo yo. Pero que a lo largo del tiempo forma parte del comportamiento, de las actitudes, de la conducta de esa persona, y eso está influyendo de alguna manera en mi propio comportamiento. Perdón. Esto implica de que si tenemos a nuestro alrededor una persona tóxica, alguien cuyo comportamiento es negativo y causa daño emocional, psicológico, provoca un trastorno del comportamiento generando un malestar, generando una visión oscura de nuestro entorno. Y las características comunes influyen en que esa persona tóxica es dada a la manipulación, una manipulación muy civilina. Intentan manipular civilinamente a los que tienen alrededor. Tal vez queriendo convencernos, pero no es realmente la intención del convencimiento, sino el atraerlo hacia mí y para que al final haga lo que yo quiero que haga, lo estoy manipulando para eso. Son individuos que buscan demasiada lealtad y fidelidad, porque lo que busca es atraerlo para él tener los controles y el manejo. Esa persona tóxica suele tener falta de empatía o dificultades con la empatía. Hay personas tóxicas en donde predomina el egocentrismo y muchas de ellas predomina el victimismo, las críticas constantes y las dificultades para asumir responsabilidades. En ocasiones su opinión impositiva se lleva a cabo de una forma que parece, como he dicho, imperceptible, incluso de buen tono, y con un discurso hilvanado, muy expresivo, que hasta nos resulta afectivo. Lo habréis visto en la presentación de algunos políticos que saben manejar la emocionabilidad de su público, sobre todo en los colectivos más populistas, y tratan de manejar a la población, a su público objetivo, a través de las emociones. Dentro de ese colectivo de gente que puede influir a nivel social en nosotros, cabe destacar las personas caracterizadas por narcisismo. Cuidado. Hay una persona que está caracterizada por el narcisismo, una exacerbación del egoísmo. No necesariamente padecen de un trastorno narcisista de personalidad, pero sí son personas que no aprecian suficiente las ideas de los demás, que de alguna manera no son del todo empáticas, nos hacen ver o hacen parecer
que lo son, pero no lo son del todo, y por consiguiente causa una toxicidad en el entorno, y si bien no es el único factor relacional del narcisista que nos va a influir, existe una serie de manejos del narcisista a través de su exaltación de su personalidad para convencernos de que el más importante es él. Pero cuidado, tenemos que diferenciar lo que es el narcisista de lo que es el histriónico. El histrionismo o el histérico, si lo preferís, hace referencia a aquellas personas que teatralizan continuamente su estado de ánimo y pareciera que exagera, dramatiza continuamente, sobreactúa la mayor parte del tiempo y persiguen ser el foco de atención. Siempre quieren ser el foco de atención. No saben retirarse a tiempo, no saben participar cuando ellos no son el foco de atención, se escabullen de ese entorno social. Hay evidentemente personas que tienen una combinación de narcisismo e histrionismo, y esto ya combina los rasgos, esto sí, con el trastorno narcisista de personalidad. Es un trastorno mucho más profundo, es un trastorno mucho más grave que quien tiene la personalidad de tipo narcisista. Pero volvamos a la ansiedad. En el año 2019, 300 millones de personas sufrían trastornos de ansiedad según la Oficina Sanitaria Panamericana, según la OMS y según la Mental Health Association de los Estados Unidos. Los trastornos de ansiedad afectaron en el año 2019 a 58 millones de niños y adolescentes. Caracterizados básicamente por un miedo y una preocupación excesiva, por un trastorno de comportamiento conexo y con una exacerbación de la preocupación constante de todo y por todo. A veces focalizado en algo, focalizado en el trabajo o en el hijo o en cualquier cosa, pero cuando hay una preocupación excesiva de algo, que el individuo está permanentemente preocupado, está permanente exacerbando la preocupación, hay detrás un trastorno de ansiedad. Lógicamente, tenemos que entender de que hay una ansiedad social, la ansiedad esta que estamos hablando con lo relacional, con ese miedo y esa preocupación excesiva, y hay un trastorno de ansiedad que tiene un origen más clínico, más biológico, más centrado en el sistema nervioso central. Y esto hace que tengamos que distinguir los tipos de trastornos de ansiedad, entre los tipos de trastornos de ansiedad social y los tipos de trastornos de ansiedad en el que están más desarrolladas características somáticas o biológicas. Pero en cualquiera de los dos casos hay una exacerbación del miedo y la preocupación excesiva. No olvidemos que aquellas personas que viven en un entorno dogmático, que participan profundamente en organizaciones religiosas en las que se infunde miedo, se infunde el temor, se considera que el temor es parte necesaria y fundamental del desarrollo del individuo dogmático, del individuo que maneja aquella creencia. Ese individuo, el menor obstáculo, desencadena procesos de ansiedad.
que muchas veces son reprimidos, pero esa represión conduce a una alteración mayor en lo que se refiere a su sintomatología y al estado general psicobiológico, clínico de su salud en general. Dentro de los trastornos de ansiedad, sobre todo el trastorno de ansiedad social, que tiene una raíz en la estructura evolutiva de su personalidad, encontramos uno de los trastornos más frecuentes en la neurociencia de hoy, en psiquiatría y en psicología, que es el trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por una preocupación persistente, por una actividad excesiva, incluso en asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada y las personas a menudo presentan síntomas físicos como náuseas, dificultad respiratoria, sudoración, o la taquicardia que hice referencia antes, etc. Es una respuesta normal a una amenaza o a una supuesta amenaza o a una situación constante de enfrentarme a la vida cotidiana. Y a eso lo conocemos como estrés. La respuesta del individuo es lucha o huida. Si huye, desencadena un montón de mecanismos de defensa para que no encontrarse atrapado en la red sintomatológica que va a provocar el estrés. Si lucha, se encuentra atrapado en una pelea constante consigo mismo, se conflictúa consigo mismo y en la relación con los demás en el entorno. Bien, hasta aquí yo dejaría el marco general y quedo a disposición de las preguntas que hayáis hecho o que vayáis a hacer a través del chat, y el doctor Torres me las transmitirá e intentaré satisfacer en la medida que pueda vuestras curiosidades. Quiero aclarar de que no estamos en un curso, en un máster de psicología clínica y de psicología médica, y no puedo atender a esas preguntas que dicen, yo tengo un amigo que resulta que no estamos en una consulta clínica, pero trataré de satisfacer todas las curiosidades posibles. Muchísimas gracias. Doctor Torres. Bueno, gracias, doctor Andrés Castillo, por esta intervención. Mientras vamos recibiendo algunas preguntas, sin ánimo de resumir, por supuesto, la conferencia, pero sí de recordar algunos de los conceptos más significativos que hoy nos has trasladado. Nos has dicho que más de 1.000 millones de personas están afectadas en el mundo por enfermedades mentales de algún tipo, que además nos has hablado de consumos, de sustancias, de consumo social, de suicidio, de bullying, de promoción de derechos humanos, de empoderamiento de las personas que sufren una enfermedad mental, del impacto de las enfermedades mentales en las empresas, en las organizaciones, y cómo el propio estigma que acompaña a estas enfermedades impide su identificación y su adecuado tratamiento, y por tanto impide también el avance en la mejora de estas personas y de su entorno y de las relaciones sociales. Algunos datos escalofriantes, ¿no?, cuando nos has hablado de la especial trascendencia de este tipo de enfermedades en los jóvenes y en los adolescentes. Nos has hablado, como decía antes, de suicidio, de bullying, de cuestiones relativas al síndrome de Hamilton, esa combinación, ¿no?, tan dañina de ansiedad y depresión, ¿no?, de
de trastornos narcisistas de personalidad, del estrés tan vinculado a nuestra vida moderna y más actual. En definitiva, cuestiones que nos afectan no solo a las personas que sufren o sufrimos algún tipo de enfermedad mental en algún momento, porque mi pregunta es, todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a sufrir algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y por lo tanto no es algo que nos sea ajeno de entrada. Sí, efectivamente, todos estamos expuestos a un trastorno de salud mental, pero yo diría más. Todos, a costa de parecer ridículos, en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida hemos padecido algún pequeño trastorno en la salud mental. Todos hemos padecido en mayor o en menor grado de angustia, de ansiedad, de una depresión menor, aunque sea puntual. Muchos padecemos trastornos del sueño. Muchos hemos padecido trastornos de estrés. Por consiguiente, no solo estamos expuestos, sino que sufrimos este tipo de trastornos. Nuestra salud mental se ve afectada prácticamente siempre en más de un momento en nuestra vida. El problema es si tenemos las herramientas suficientes para tratarlas, si acudimos a los recursos sanitarios, y si es que existen los recursos sanitarios en el Estado que nos faciliten un tratamiento o una solución. Claro. De hecho, nos decías que 1/3 de la población sufre en España algún tipo de enfermedad mental y tan solo 1/3 de ellos reciben tratamiento o lo solicitan, ¿no? Muy bien. Atendiendo ya a otras preguntas del chat, nos preguntan, cómo no, claro, en tu opinión, ¿cómo puede influir la inteligencia artificial en la atención, tratamiento, diagnóstico de este tipo de enfermedades, de estas patologías, a través de, ¿no? Y sobre todo de la IA sensitiva, nos dicen? Bueno, a ver, en el campo de la psicología médica la inteligencia artificial todavía está en pañales, pero yo creo que la gran aportación de la IA en este momento es en el diagnóstico. Nosotros, hasta la fecha, todos los profesionales más o menos dedicados a la psicología médica, no digo todos, pero una gran mayoría, seguían por un tratado que es el DSM, ahora estamos en el DSM-5 renovado, es un tratado de diagnóstico en psiquiatría y psicología, y prácticamente a nivel mundial nos estamos guiando por ahí. Con la inteligencia artificial supongo que el diagnóstico facilitará las cosas, y lo haremos en primer lugar muchísimo más rápido, y facilitará también de que las personas podamos hacer una consulta sobre lo que nos pasa y tener una mínima respuesta. En cualquier caso, al ser la salud mental necesaria de una atención pluridisciplinar, es decir, desde los campos de la medicina, la psicología y la sociedad, resulta bastante complicado que de momento la inteligencia artificial nos vaya a dar una solución, pero estoy seguro que con el tiempo todo se andará. Claro, habrá que ir analizando. Nos hablan también, nos preguntan sobre salud mental infanto-juvenil, claro, gran preocupación, ¿no? Y nos preguntan cuáles serían los principales desafíos desde esta perspectiva en Europa, en el siglo XXI, cuáles son esos desafíos para la intervención en cuestiones de salud mental infanto-juvenil. Bueno, creo que el principal desafío para la prevención de cualquier tipo de trastorno en la salud infanto-juvenil, en la salud mental infanto-juvenil, está en la educación.
Pero no estoy hablando de formación. Es decir, es verdad, sin lugar a duda, de que tenemos que hablar de establecer mecanismos y de dotar de herramientas dentro de la enseñanza primaria y secundaria para la prevención de trastornos, para que dentro de la socialización de la escuela se puedan evitar cualquier tipo de toxicidad y cualquier tipo de deformación en el constructo de personalidad, pero he dicho, eso es parte de la formación. Pero la educación, en la educación está involucrada los entornos familiares y los entornos relacionales más próximos. Y es evidente que tenemos que prestarle más atención a los niños y a los adolescentes, tener más diálogo con ellos, una mayor comunicación, y no haciendo que ellos se coloquen en nuestro lugar, sino colocarnos nosotros en el suyo, tratando de bajar nosotros a su nivel para tratar de sintonizar empáticamente con ellos y poder diagnosticar con la mayor rapidez posible cuando se está produciendo un factor de distorsión. Muy bien, otro aspecto sobre el que has hablado, el impacto en las empresas, y nos preguntan, claro, el impacto del absentismo laboral que provoca, ¿no? La salud mental. Nos piden algunos datos, supongo que más que dar algún dato de estadístico, si no lo tienes a mano, sobre el impacto del absentismo como consecuencia de esta falta de tratamiento, de identificación y de seguimiento de las enfermedades mentales en las personas trabajadoras. Bueno, en España, son los únicos datos que más o menos tengo a mano, una de las bajas que se producen con mayor regularidad en la seguridad social son las bajas por depresión. Cuando el paciente va a su médico de asistencia primaria y manifiesta una serie de sintomatologías de irritabilidad, tristeza vital, etcétera, que el médico observa que hay síntomas de depresión, el médico de asistencia primaria suele dar la baja por depresión, aunque no sea un episodio depresivo mayor, porque no se la quiere jugar, porque hay un riesgo muy grande. Entonces, el año pasado, en el año 2023, el 100% de las bajas otorgadas por razones de salud mental, el 39% correspondían a depresión. Pero en global del absentismo total, aproximadamente un 9% se deben a bajas por salud mental, generalmente por estrés o por depresión. A continuación nos preguntan también sobre cómo crees que debería abordarse desde una perspectiva social y política la problemática de la intervención, porque parece, ¿no?, o parecería que toda la intervención que se acaba proponiendo es una solución individual y que con una tan alta prevalencia de trastornos mentales, esto indica que es una cuestión más colectiva que individual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista del abordaje desde el colectivo, desde la comunidad, desde la sociedad, ¿cómo podría intervenirse? Totalmente de acuerdo. Cuando se llevó a cabo en España la primera ley que integraba la salud mental en la seguridad social y que integraba los servicios de psicología médica y de salud mental en definitiva en los hospitales generales y en los servicios de asistencia primaria, yo tuve oportunidad de participar y se consiguió de que fuera integrado en la salud, en la atención hospitalaria y en la atención primaria. Pero claro, si en un hospital con 3.000 camas tenemos un psiquiatra y un psicólogo, muy poco podemos hacer. Si en la asistencia primaria, en cualquiera de los
CAP de los centros de atención primaria que nosotros tenemos a nuestra disposición, vemos claramente de que tenemos al médico de familia, al pediatra, a la enfermera, y no hay ningún psicólogo ni psiquiatra. Lo tenemos que derivar. Cuando lo derivamos, el tiempo de atención es extremadamente largo, y cuando conseguimos que nos atiendan, las segundas visitas o las visitas sucesivas se producen cada mes o cada 2 meses, con esto no solucionamos absolutamente nada. ¿Cuál es la solución? Pues integrar los CAP de salud mental dentro de los servicios de asistencia primaria, y que además de estar el pediatra, la enfermera y el médico de familia, exista un psicólogo médico en cada uno de los centros de asistencia primaria, y en la atención hospitalaria exista un servicio con la suficiente dotación de profesionales multidisciplinar para atender la suficiente demanda que hay en este momento. Muy bien, una nueva pregunta. Nos dicen, si ya es difícil y complicado en países donde hay una cierta estructura atender a este tipo de patologías, nos dicen, atendiendo a que has hecho mención a algunos dirigentes políticos, digamos, de carácter más populista, que pueden tener, según algunas opiniones técnicas, pues algún tipo de vamos a decir, de patología o de indicio de patologías. Claro, me dice, ¿cómo puede esa sociedad, cómo puede preservar su propia salud mental, ¿no?, cuando ven que determinadas tipologías de dirigencia política, ¿no?, van en esa línea, ¿no? Es todavía más complejo, ¿no? Más que una pregunta, es un comentario, pero bueno, lo traslado también. Yo diría que no puede, se encuentra atrapado, y es más, ese tipo de políticos lo que hacen es conducir a enfermar a una sociedad, y poco a poco nos encontraremos con sociedades enfermas, cosa que ya tenemos. Claro. Y eso nos lleva a la siguiente, que tiene que ver con algo en lo que tú has incidido también, que es esa desigualdad social, ¿no?, en el acceso, esa dificultad de determinados colectivos sociales a acceder a la sanidad en general, ¿no? Y nos preguntan, sabemos que los factores socioeconómicos son determinantes también en la salud mental, y que esos factores a su vez condicionan el acceso a la intervención, y esto es como un círculo vicioso. ¿Cómo lo podemos romper? Yo creo que romper no sé, pero la única salida que existe es, en primer lugar, que toda la sanidad, toda la asistencia de salud sea un derecho garantizado por la Constitución de los Estados, en primer lugar, y la salud mental sea un derecho garantizado dentro del conjunto de la sanidad. Y lógicamente los presupuestos de los estados deben destinar la mayor cantidad que vuelcan en sus presupuestos a salud y a educación, de forma prioritaria y trascendental. Lo demás forma parte de la geopolítica global y es bastante más complicado. Muchos de los asistentes, además de agradecer continuamente la conferencia, en tono general, aplauden específicamente esta última intervención. En ese sentido, nos preguntan también sobre la afectación del mundo digital, las pantallas, las redes sociales. Esto afecta a la salud mental, no solo de los jóvenes, sino también de las personas adultas, ¿no? Sí, afecta y mucho. Hay un nuevo trastorno. Cuando digo un nuevo trastorno, es un trastorno que la primera vez que se definió en el año 95, y es la adicción a pantalla. La adicción a pantalla es la adicción al teléfono móvil, del que estamos constantemente pendientes, pero la adicción a la televisión, la adicción al ordenador, etcétera. Pero sobre todo
es la adicción a la inmediatez. Alguien nos manda un WhatsApp y tenemos que responderlo ipso facto. Nos llega un email y tenemos que dar cuenta de manera inmediata. Lógicamente produce un trastorno. Hay personas que influye este trastorno de adicción a pantalla, no llegando a ser una adicción total, pero genera sí un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que tiene reflejos en la problemática del sueño y que tiene reflejos en la conducta y en el comportamiento diario. Toda la dependencia digital nos está generando una serie de cambios en nuestra conducta habitual, en nuestro comportamiento, de manera que está cambiando radicalmente la concepción estructural de la personalidad. Veamos, los otros días escuchaba a un pedagogo alemán en la que nos decía de que prácticamente un 15% de la sociedad ya no sabe escribir a mano. Escribe con dificultad, porque estamos continuamente trabajando, escribiendo con el teclado. Y cuando tenemos que escribir a mano, lo hacemos, pero con dificultad. Eso significa que hay todo un problema neurológico desencadenado a través del trastorno del influjo digital y de pantalla. Muy bien. Yo creo, ¿hay alguna persona que quisiera hacer una aportación, una información desde el servicio técnico? Me indican que la conexión es solo, la global, la que llega a todos, está solo en conexión unidireccional. Por lo tanto, si alguien quiere hacer alguna aportación, la puede hacer a través del chat y yo la comparto con el resto de personas que están conectadas. Por lo que yo he podido ver a través de los cuadraditos de la pantalla, es difícil hacer la participación oralmente, verbalmente, porque por lo que he podido ver a través de pantalla hay mucha gente conectada y veo caras amigas desde Mendoza, Argentina, desde Uruguay, desde Chile, desde Buenos Aires, Argentina, desde Madrid, desde Tarragona. Comprenderéis que es bastante complicado a todas las personas que se han conectado poder dar la palabra en un foro que es bastante amplio. Me siento muy agradecido de vuestra participación, pero es difícil con la palabra oral. Por eso se eligió el formato a través de chat. ¿Hay alguna más? Sí, de Darío Riveros. A ver, parece que hay una nueva pregunta. Antes de ir acabando, nos dicen, claro, que es importante hacer hincapié en la automedicación y en la necesidad de controles sobre esta cuestión, ¿no?, tan importante. Muy importante, muy importante. Es una aportación que agradezco bastante. Es decir, es muy importante que las personas no recurramos a la automedicación. Incluso aquellos que tenemos una relación indirecta con los sectores profesionales. Porque a veces cometemos gravísimos errores. Pero aquellas personas que ni siquiera forman parte de los colectivos cercanos a las profesiones de la medicina, la psicología, etcétera, y que se automedican, porque me lo dijo mi tía, la prima del hermano de mi yerno, son situaciones que pueden causar muchísimo problema y pueden desembocar en agudizar
los trastornos y agravar cualquier tipo de problemática. Pero no es solo eso. Las personas recurren a medicaciones que muchas veces salen en las redes sociales sin ninguna comprobación ni fundamento científico, y las personas están consumiendo una serie de productos que son dañinos en lo que se refiere a su salud física, pero que son muy dañinos en ocasiones a su salud mental. Y no solo estoy hablando de medicamentos. La gente se hace eco de distintos comentarios, de distintas evoluciones del pensamiento, permítanme que lo diga así para no ser agresivo, pero entonces te dicen de que tal enfermedad o tal otra se cura con tal planta o tomando agua de mar mezclada con café. Cuidado con este tipo de cosas que circulan en las redes, con este tipo de formación deformada, que no esté totalmente contrastada y que no esté científicamente corroborada, porque puede influir en, y desencadenar una gravedad en cualquier tipo de trastorno físico o psicológico. Nos hacen una pregunta de carácter técnico sobre la circunstancia de que se está grabando la conferencia y si es posible obtener el enlace para poderla reproducir a posteriori. Será colgada, ¿no? Será en la página del club Liber Cogitatio. Y será colgada también en YouTube un resumen que nuestro compañero de la Junta Ejecutiva, Enrique Oms, una vez que termine el montaje, lo colgará en YouTube. Pero en la página del club, seguramente la semana que viene ya estará colocada la ponencia. Bien, nos comparten, ahora sí, nos comparten esa idea que querían compartir con todos nosotros. Nos agradece, Estela, la conferencia, como han hecho ya otros participantes, y lo que nos dice es que quisiera mencionar que hay ONGs que trabajan en más de 150 países justamente para llegar a una sociedad sin violencia y estrés, especialmente trabajando con la respiración, que es algo que tenemos desde que nacemos hasta que partimos, y que si tomamos conciencia de la relación que hay entre las emociones y la respiración, podemos llegar a manejar esas emociones también con la respiración, lo que permite reducir el estrés, que es uno de los problemas más serios, como ha dicho el doctor Cascio, en este momento en nuestra sociedad global. Muchas gracias, Estela, por la aportación. Andrés, ¿quieres comentar alguna cosa al respecto? No, estoy completamente de acuerdo. Hay herramientas como la respiración, las técnicas de relajación, cierta tabla de gimnasia que debería difundirse con mayor profundidad para que la gente la haga y conduzca a la relajación, y otras técnicas que como la técnica de la respiración, que estoy completamente de acuerdo, ayudan al control del estrés y de la ansiedad. Muy bien. Pues parece que ya no hay ninguna pregunta más. Continúan llegando agradecimientos por la conferencia y felicitaciones al conferenciante, que traslado absolutamente. Efectivamente, como nos dice la participante, tener una buena salud mental es un derecho, no un privilegio, efectivamente, reafirmando lo que ya nos ha dicho también el doctor Cascio. Doctor, formación, concienciación, autoconcienciación, políticas públicas adecuadas para que haya recursos para todos. Estamos en un foro humanista también, por lo tanto también comprensión, ¿no?, de las enfermedades mentales y de las personas que las sufren. Yo quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que se han conectado a esta conferencia por su atención, por el interés y por la participación más que activa en las preguntas, a la participación del doctor Cascio, del copresidente del club, por la brillante intervención que nos ha hecho. Agradecer este tiempo que hemos compartido. Gracias, Andrés, estimado Andrés. Si quieres
aprovechar para despedirte de la audiencia y damos por finalizada la conferencia. Bien, muchas gracias, doctor Torres, muchas gracias a todos vosotros los que os habéis conectado, gracias por la confianza y gracias por atender a esta charla, que más que nada es un reclamo y una defensa de un derecho universal. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Pues muchas gracias, seguimos conectados en el Club Liber Cogitatio. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.